Hola a todos. En este video quiero compartir una lectura muy particular de este clásico de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. No es Cien años de soledad, o sea, me refiero a que claramente esa es su novela más conocida, pero es un texto de indudable calidad y muy interesante. Quiero partir por una anécdota rápida. Hace muchos años tuve la oportunidad de viajar a Medellín a un congreso de literatura, Medellín Negro, que trata exclusivamente sobre ficción criminal, género policial, novela negra, que por cierto me encanta. Y en esa ocasión el escritor colombiano Santiago Gamboa, por cierto, autor de una gran novela negra, Perder es cuestión de método, Gamboa ahí contó que en una ocasión le preguntó al propio García Márquez que por qué nunca había escrito una novela negra. Y Márquez se sorprendió y le dijo, ¿cómo no? Ya la escribí, Crónica de una muerte anunciada. Hasta ese momento nunca había pensado en esta novela de García Márquez desde ese ángulo, desde esa clave, como una novela negra. Pero a raíz de esa anécdota que contó Gamboa, volví a leer la novela, esta vez con esa antena prendida, a ver, busca qué tiene que ver este texto con la novela negra, y me di cuenta que efectivamente es una novela negra, y no solo eso, es una gran novela negra. Vayamos por partes. Si buscamos las características esenciales del género, pues tenemos que hay un crimen, hay un enigma y hay un detective. A partir de esos elementos, efectivamente, en Crónica de una muerte anunciada hay un crimen. La novela anuncia, bueno, ya desde el título nos está diciendo que va a ocurrir un homicidio y en eso inicia la novela, avisándonos que para cuando terminemos de leer el texto o para cuando termine ese día, Santiago Nazar habrá sido asesinado. Tenemos también un detective, de hecho yo diría que dos detectives, el juez que en su momento investiga el homicidio y que termina por dejar la investigación inconclusa, y el propio narrador que en algún momento se desdobla y se nos revela como si fuese el propio García Márquez, quien varios años después, a su vez, va a tratar de investigar el gran enigma que hay detrás de esta novela. Y eso nos lleva al tercer elemento característico de la novela negra. Ya vimos que tenemos un crimen, el asesinato de Santiago Nazar, y ya vimos que tenemos dos detectives, el juez y varios años después, el narrador o si prefieren, el propio García Márquez. Y nos falta el enigma. Claro, aquí, a diferencia de la novela negra habitual, no tenemos un crimen que haya ocurrido en un callejón oscuro a las 12 de la mañana y sin testigos. Ocurre exactamente lo contrario. El crimen ocurre en presencia de todo el pueblo, quienes incluso ya saben de antemano que va a haber un crimen. Ocurre a plena luz del día y a los ojos de toda la comunidad. Por lo tanto, el enigma no está en quién asesinó a Santiago. Todos sabemos, los gemelos Vicario, en venganza del honor familiar. El verdadero enigma aquí es si verdaderamente Santiago Nazar es el amante de Ángela Vicario, el que le robó la virginidad, o si por el contrario Ángela Vicario soltó el nombre de Santiago para proteger al amante verdadero. Y justamente lo que el juez en su momento y posteriormente el propio García Márquez en su función de detectives van a tratar de averiguar es si efectivamente es o no Santiago el responsable de haber privado de su virginidad a Ángela Vicario. ¿Y esto por qué es relevante? Porque dentro de la crítica social que aparece en esta novela, ahí hay una ley no escrita, un código de honor que puede suavizar el castigo. En este código machista patriarcal, si efectivamente Santiago es el amante, hay un gran atenuante para el crimen, porque efectivamente los gemelos Vicario procedieron en venganza del honor familiar. Si por el contrario Santiago no es el amante, entonces lo que merecen es la pena máxima porque habrán asesinado a un inocente. Esto, por supuesto, nos lleva a varias discusiones paralelas. Hay una crítica al patriarcado, hay una crítica al machismo, también hay una clara referencia a la literatura clásica que le encantaba a García Márquez, ese conflicto entre las leyes de los hombres y las leyes superiores o
los temas de honor que merecen ser juzgados aparte. Pero todo eso lo dejamos para otra lectura. Aquí estamos hablando específicamente de la novela escrita en clave negra, como una novela policial, una novela negra. Entonces aquí lo que tenemos es los tres elementos: hay un enigma, hay un detective, hay un criminal. Pero si pensamos en las novelas clásicas, tendríamos que decir que lo que está haciendo García Márquez es invertir los códigos de la novela negra. ¿Por qué? Porque el crimen no está asociado con el enigma, no se trata de quién lo mató. Ya lo dijimos varias veces, fueron los gemelos Vicario, todo el pueblo lo sabe. Por lo tanto, está disociando el enigma del crimen, los está manejando como elementos separados. Número dos, porque ya lo mencionamos también, este crimen no ocurre en un cuarto cerrado, no ocurre en un callejón oscuro, este es un crimen que ocurre a plena luz del día frente a todos los testigos habidos y por haber. Por lo tanto, también está invirtiendo, digamos, las características usuales del crimen en la novela negra. Y punto número tres, porque una novela negra o un relato policial suele finalizar con el esclarecimiento. Sale la respuesta a la luz y por lo tanto termina el enigma. Con García Márquez, el enigma perdura. Terminamos de leer la novela y seguimos sin saber quién es verdaderamente el amante de Ángela Vicario. Ni el juez, ni el periodista o el propio García Márquez o el narrador, véanlo como quieran, logra llegar al fondo de esa verdad. Por lo tanto, lo que tenemos es una inversión a la novela negra. Un detective que no llega a la verdad, un enigma que no se esclarece y un crimen que ocurre a plena luz del día frente a miles de testigos. Hay muchas más cosas que podemos decir de esta novela, pero yo te dejo este primer video con esta lectura que a mí en lo particular se me hizo muy rica y muy interesante y que se la debo a Santiago Gamboa. ¿Habías pensado esta novela en esos términos como novela negra? Muchas gracias.